Hola, bienvenidos a todos. No sé si nos estáis viendo, no sé si en el chat podréis presentaros un poco. Voy a compartir con vosotros la pantalla y así empezamos un poco todo lo que tiene que... No sé si me veis ahora. Perfecto. Perfecto. Perdonadme que justo se me ha ido la conexión. Entonces, como decía, voy a compartiros ahora un evento y empezamos, si queréis, la presentación. Entonces, ahora vamos. Bueno, primero de todo, como decía antes de desaparecer, bienvenidos a todos a este webinar. Primero de todo, os voy a pedir que por favor, si podéis conectaros, así les haré alguna pregunta antes y después de acabar la sesión os comparto, si queréis, por el chat el enlace y también sabéis que os podéis conectar con el código QR directamente desde el móvil. Es una pregunta solo para empezar y también para que Isabel, Marta y José Miguel sepan un poco de dónde venimos y un poco de qué alcance está teniendo este webinar y desde dónde nos estáis viendo. Si me podréis señalar un poco en el mapa de dónde sois. Pues vemos que hay gente de España, no sé si nos estáis viendo desde otras partes del mundo. Sí. Vale, o sea que veo que sobre todo estamos viniendo desde España. No sé si Bueno, primero de todo, muchas gracias a todos por asistir. Voy a empezar presentando un poco a los docentes que nos acompañan hoy. Primero de todo, José Miguel Álamo, que es docente e investigador en Ciencias de la Educación en la Universidad de Las Palmas de Gran Canarias. Luego está Isabel Gómez, que es docente e investigadora en didáctica e interculturalidad en la Universidad de Castilla-La Mancha. Y por último, Marta Bonet, que es docente en el Máster de Tecnología Educativa en la UACS y en la UNIR, que es la Universidad Online. No sé si estamos teniendo un poco de eco, no sé si os podría pedir, por favor, a vosotros cortar los micrófonos y así, perfecto, y así cuando os dé la palabra podemos responder cada una de las preguntas. Entonces, bueno, un poco esto surge del informe que hicimos en WooClap, en el que hablábamos un poco de las claves del futuro de la educación que tendría en España. Y bueno, tanto Marta como Isabel como José Miguel participaron en este informe y hemos querido también traerles y que nos digan un poco y que nos cuenten cómo han vivido este periodo en directo durante este webinar. Y luego, bueno, presentarnos un poco. Yo soy Cristina, trabajo como Account Manager en WooClap, que es la plataforma de interactividad con el que estamos haciendo este webinario, y trabajo sobre todo en el mercado español y latinoamericano. Y luego está mi compañera María, que es Account Manager Lead y lleva, además de España y Latinoamérica, lleva también Italia. Entonces, bueno, un poco para que veáis o ver la distribución de qué vamos a hablar en esta hora. Primero hablaremos un poco de cómo fue esta transición hacia lo digital y qué supuso el COVID, ¿no? En cuanto al modelo educativo que teníamos y cuáles fueron los retos que planteó. Luego hablaremos de cuál es el rol que tuvieron las instituciones y también el papel de los docentes durante esta época.
Y luego queremos saber un poco y que nos digan nuestros invitados cómo piensan que será la universidad del mañana. Entonces, bueno, lo que sería la transición hacia lo digital, en 2019, como sabemos, llega el COVID y bueno, para poder garantizar la continuidad pedagógica, se tuvo que trasladar todo lo que era la educación a las casas de los estudiantes, ¿no? Y podríamos decir que de la noche a la mañana la universidad tradicional se tuvo que enfrentar a un cambio imprevisto y sobre todo muy apresurado hacia una virtualización. Entonces, bueno, este nuevo modelo de enseñanza en muchas ocasiones y sobre todo en muchas universidades no se había dado nunca y, bueno, fue un arma de doble filo, ¿no? Había disparidades entre los docentes, lo que ya sabían hacer, este cambio de metodología, la motivación que tenían los estudiantes por llevar a cabo una enseñanza a distancia y, bueno, quería empezar un poco también para que tengáis sobre todo la palabra vosotros, Isabel. No sé cuáles fueron los retos o cuáles consideras que fueron las primeras dificultades, ¿no?, que te surgieron en este cambio tan brusco. Ok, buenas tardes. Bueno, retos y dificultades. En primer orden, el reto mayor era seguir respondiendo a una educación de calidad a nuestros estudiantes. El COVID estaba, la pandemia azotaba, pero los objetivos de nuestra universidad pues estaban allí y era responder en tiempos de incertidumbre a una nueva realidad, pero manteniendo la respuesta a los objetivos planteados. Las dificultades, sí, al principio un poco no el desconocimiento, pero sí decir la poca habilidad de manejarnos de manera permanente en estos entornos virtuales. Sin embargo, tuvimos una respuesta extraordinaria de parte de nuestra universidad y el día viernes el presidente habló acerca del estado de alarma de nuestro país y el día martes estábamos todos los departamentos de la universidad programando la formación para trabajar en una plataforma digital. Entonces, pues el reto, responder a esas nuevas demandas que teníamos de trabajar sin prepararnos previamente, pero todo el soporte de la universidad para darnos todas las herramientas que necesitábamos y responder a esta situación. Estamos en tiempos de incertidumbre y los profesionales tenemos que ser flexibles de pensamiento y adaptarnos al cambio con la emergencia que se demanda. Exacto. Luego también, Marta, no sé si tú, como hemos comentado, eres docente en máster online y quizás esta pandemia te pilló un poco menos desprevenido en todo lo que es el aspecto distancial, dar clases usando tecnología y me gustaría saber cuáles dirías que son los puntos más importantes, ¿no?, para hacer frente a una docencia que muchas veces se ha tenido que hacer por videoconferencia. Hola, buenas tardes a todos. Buenas tardes, Cristina. Bueno, yo creo que es verdad que yo siempre me he movido en la enseñanza 100% online, concretamente en el nivel de posgrado, pero creo que se notan incluso en las universidades que ofertan estos grados o este formato, porque realmente no es una metodología, es un formato, es un soporte, el tecnológico. Quizá hay cosas, los elementos clave en mi opinión y los que diferencian a unas de otras a la hora de dar ese servicio al alumno es, por una parte, el soporte técnico, que es fundamental, sobre todo en universidades que se mueven en ámbitos internacionales. Es necesario tener siempre ese soporte detrás que hace posible que cualquier problema con la tecnología se resuelva sin necesidad de que todos seamos tecnólogos, los alumnos y los profesores. Me parece, por supuesto, esto es trivial, pero es importante, esas plataformas que están preparadas para la confluencia de muchos alumnos a la vez, con tareas pues, que requieren una conectividad no precisamente pequeña. Y quizá el elemento más diferencial, incluso dentro de universidades o de enseñanzas 100% online, es las posibilidades que tiene esa tecnología para aplicar distintas metodologías.
es muy difícil, o sea, cuando una universidad o una plataforma no aguanta cualquier formato de enseñanza o distintos formatos de enseñanza más allá de la clase magistral y esos contenidos teóricos que los alumnos se descargan, etcétera, tenemos problemas porque cuando planteamos un debate, una actividad grupal o un trabajo por retos, actividades cooperativas, perdemos a los alumnos porque los alumnos se van a sus entornos, a sus herramientas para comunicarse y todo ese proceso de aprendizaje tan importante en este tipo de metodologías nos lo perdemos los profesores o las universidades utilizan distintas herramientas y entonces se produce el lío de estar hablando desde distintos sitios, ¿no? Entonces, me parece muy importante y muy diferencial, incluso en las universidades online, esas posibilidades metodológicas que tenga la tecnología que se utilice. Y luego, por supuesto, la formación de los profesores. Me parece que ganan aquellas universidades, creo que lo decía mi compañera Isabel, que forman a los profesores, que ayudan a los profesores, que les obligan a formarse, porque a veces también hay cierta pereza y resistencia, ¿no? Entonces, me parece fundamental esos elementos, ¿no? Estar preparados para cualquier tipo de metodología, o sea, que esa tecnología soporte cualquier metodología para que no se nos vayan los alumnos y estar formados en sacar las más y más posibilidades a esas plataformas y, por supuesto, una cobertura 24/7 y un soporte técnico y potencia, ¿no? en la capacidad de esa interacción con los alumnos, ¿no? Exacto. También hablando un poco o volviendo al tema, ¿no?, que acabas de mencionar, Marta, de la importancia que tiene que las universidades den apoyo, den formación. Quería pasar también a esta segunda parte y hablar un poco, ¿no?, de cuál es el rol que tuvieron las instituciones. Lo sabemos que al final, que más allá de la experiencia o de la motivación que pueda tener un docente, creo, o se considera que uno de los factores determinantes fue un poco el apoyo, ¿no?, que recibieron los docentes en las diferentes instituciones, en las universidades en este caso, y ya no solo la política educativa en el plano interno, ¿no?, del gobierno de las propias universidades, pero también nacional y político que tuvieron las universidades. Y José Miguel, me gustaría también preguntarte, no sé qué experiencia has tenido tú desde la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, si se puso algo en marcha, si ya llevabais haciendo formaciones previamente, y que nos contaras un poco tu experiencia. Sí, gracias. En realidad, todo esto de la digitalización, ¿no?, y en este caso el rol de las instituciones y los docentes, estaba todo ahí. O sea, lo teníamos todo ahí. Lo único que yo creo que se ha producido es que con la pandemia nos obligó a acelerar el proceso, ¿no? O sea, la aplicación de los medios digitales a los distintos ámbitos que va a tener que hacerse también, ya no solo en la docencia, sino en la investigación, la gestión, etcétera, de los distintos medios de la universidad. Entonces, como digo, todo estaba ahí, pero no era normal utilizarlo. Entonces, la pandemia lo que hizo fue acelerar el proceso. Digamos, nosotros, por ejemplo, aquí en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria teníamos lo que era el aula, lo que es el aula virtual, el campus virtual, y bueno, eso lo utilizábamos más para poner las cosas, no, pero no para interactuar. Entonces, las distintas aplicaciones como Teams, etcétera, para la docencia, pues empezamos a utilizarlo más. ¿Por qué? Porque nosotros somos una universidad donde las titulaciones que se imparten fueron diseñadas para el modelo presencial. Tenemos un área de teleformación, ¿de acuerdo? Pero vamos, somos una universidad de en torno a 20.000 alumnos, donde todas las titulaciones se han preparado, se han diseñado para el modelo presencial. Lógicamente se tuvieron que dictaminar o confeccionar distintos documentos, ¿de acuerdo?, para normalizar, para arreglar todo este proceso y que las distintas facultades pues tuviesen las pautas necesarias desde el equipo rectoral para saber qué había que hacer o cómo actuar, ¿no? Y luego habría que añadir otra cuestión importante, que es los distintos centros que tenemos y las peculiaridades que tienen. Es decir, no es lo mismo la Facultad de Ciencias de la Salud, donde se estudia medicina, fisioterapia y enfermería,
que la Escuela de Ingeniería, donde todo eso, pues claro, ahí tiene desde prácticas de laboratorio, prácticas de campo, las actividades docentes en instalaciones deportivas, por ejemplo, porque tenemos también una facultad de ciencias de la actividad física y el deporte, lo que son prácticas externas, la evaluación, la docencia, bien, todo eso, yo soy de los que defiendo que en general la Universidad Española con todo esto hemos tenido una rápida transición, y yo creo que las universidades de forma general han estado ahí y todo se ha resuelto con cierta calidad. De acuerdo. También le quería hacer esta pregunta un poco a Isabel, también por el caso de la Universidad de Castilla-La Mancha, que no sé si ya tenía algunos cursos online o la mayoría era presencial, y saber un poco si como decía José Miguel, vosotros ya también teníais un poco estas herramientas, ¿no? Y esta formación simplemente hubo que ponerla en marcha mucho más rápido, o si fue un cambio más repentino a dar clases a distancial, saber un poco también tu experiencia. Sí. Al igual que decía José Miguel, las herramientas estaban allí. Además que la Escuela Internacional de Doctorado y distintos programas de máster ya hace unos años atrás habíamos comenzado a trabajar con algunas formaciones de tipo mixta o incluso algunos no presencial. Entonces, claro, de alguna manera creo que sí que hubo una progresión de la integración de las TIC, y sí que muchos de los profesores estábamos familiarizados, pero también es cierto que un número importante de profesores no estaba del todo familiarizado con este tipo de herramientas, pero sí que sobre todo a nivel de la investigación cada vez más pues era mucho más necesario trabajar sobre las plataformas online, sobre estos intercambios en interconexión, y sí que habían algunos programas, pero la realidad es que no todo el profesorado estaba incorporado en una enseñanza online, y esto fue de un día para otro. Pero pues lo importante creo que es que sí, las universidades nacionales respondimos con eficiencia. No nos quedamos paralizados, vamos a decir así, no nos quedamos paralizados. Sí había un desarrollo de la competencia digital en el profesorado, pero evidentemente no teníamos unas competencias óptimas. De hecho, tampoco puedo aseverar que hoy por hoy las tengamos, pero sí que la crisis, la situación de la pandemia y la necesidad de haber iniciado este proceso online nos demandó que nos afrontáramos a esta nueva situación y que desarrolláramos más habilidades de las que antes teníamos, aunque sigue siendo necesario seguir potenciándola. La investigación dice que el profesorado requiere hoy por hoy el desarrollo de mayores habilidades para el uso de las TIC. Y también me gustaría preguntaros, ¿no? Y viendo un poco también a esta última parte que sobre todo creo que es como la que más los docentes no están, no solo los docentes, todos nosotros, pero en especial la gente que trabaja en las universidades, un poco esta pregunta ¿no? de cómo será la universidad mañana. Al final, creo que hay algunas prácticas que puede que hayan venido para quedarse. No sé si todo lo que tiene que ver con la digitalización, pero y también preguntaros luego de cara a este curso y posiblemente a los siguientes, ¿no? Sé que hay muchas universidades que no han retomado el 100% de la presencialidad, e incluso hay algunas que han visto aumentar su tasa de alumnos en aquellos cursos que se daban de forma online. No sé si algunos de vosotros estáis ya en un formato híbrido, y bueno, como sabemos, el COVID, aunque hemos mejorado muchísimo desde el 2019, aún seguimos, ¿no? con estas aperturas y cierres de ciertas actividades. Entonces, bueno, digamos que la digitalización al final, aún con pasos acelerados, ¿no? Parece que ha llegado un poco para quedarse, y mi primera pregunta es para José Miguel, y era saber si digamos, no sé si ya estáis en presencial o seguís en híbrido, pero digamos que quizás algunas de las cosas que te han enseñado dar clase a distancial, a lo mejor las has mantenido en presencial, o cosas que
sacas, ¿no?, de esta experiencia. Bueno, nosotros, es decir, la preferencia es la enseñanza presencial, ¿vale? Ahora mismo en Canarias estamos en nivel 4, ¿de acuerdo? Pero los niveles han cambiado. Entonces hay cierta flexibilidad. Lo único que ha habido ahora es que hemos tenido que adecuar los espacios en el sentido para que, estando en nivel 4, la separación dentro del aula de los alumnos pues sea la necesaria, ¿no?, las que estipulan las normas. De otra manera, nosotros tenemos la suerte, entre comillas, que nuestro rector forma parte del Consejo Asesor del Gobierno de Canarias en la pandemia. Es catedrático de Salud Pública, con lo cual lleva todo este periodo de la pandemia. Por lo tanto, como universidad estamos en buenas manos, ¿no?, para la hora de determinar las medidas necesarias. Entonces, estamos en el modelo presencial, aunque estamos respetando, lógicamente, a veces tienes que dar la clase híbrida. Por ejemplo, yo mañana tengo una tutoría con los alumnos que están haciendo el practicum, es decir, alumnos de ciencias de la titulación, del grado, perdón, de maestro de educación infantil, que comenzaron ayer a desarrollar las prácticas en los distintos centros escolares, y mañana tenemos tutoría que va a ser híbrida, porque hay algunos alumnos que les cuesta el desplazamiento y tal. Por lo tanto, tenemos aquí una fórmula cómoda en la que no te pierdes la clase si no puedes venir. O si estás en cuarentena por COVID, pues puedes hacer el seguimiento. Entonces, todas estas cuestiones vienen para quedarse, en el sentido de que, en cualquier caso, los sistemas educativos van a sufrir grandes modificaciones por la revolución tecnológica. Por ejemplo, las clases magistrales ya no tendrán mucho sentido, y los profesores vamos a ser más una guía, facilitadores y orientadores. Eso es algo que es así. Y luego también el aprendizaje cambia. ¿Por qué? Porque las habilidades serán una prioridad frente al conocimiento. Y eso también lo sabemos todos, y tenemos que ir preparándose, sobre todo los alumnos y las alumnas, ¿no? Y luego, perdón, que Internet será la principal fuente de conocimiento, pero claro, vamos a tener que enseñar a los alumnos que hay que ser críticos con la información, porque que no todo lo que encuentran en Internet es correcto. Y otra cuestión que yo añadiría por último es que estamos condenados, condenados entre comillas, al aprendizaje para toda la vida, con todos estos cambios. Con lo cual, yo creo que mi mayor experiencia ha sido que ya somos más, como decía antes, un facilitador y un orientador. Y ya lo de las clases magistrales con la cual aprendimos nosotros, hace, pues en mi caso, 30 años, pues eso se acabó. Perfecto. Y sacando un poco este tema, Marta, te quería preguntar también por curiosidad, tú que siempre has trabajado, ¿no?, un poco en universidades y en entornos con clases a distancia. No sé si desde la UNIR o desde el máster que impartes en la Universidad Alfonso el Sabio, si ha habido un aumento de alumnos que se han apuntado, si quizás, digamos, los alumnos han visto ciertas ventajas en inscribirse en cursos a distancia o no. Bueno, yo creo, Cristina, que bueno, la realidad ha sido terca y evidentemente en una situación de incertidumbre como la que hemos vivido, pues lógicamente muchos alumnos por distintos motivos pues han optado por esa formación online. Es verdad que las universidades 100% online o con un formato online ya bastante maduro han reforzado sus servicios y han incrementado su matrícula. Pero sigue, o sea, esta lección de humildad que nos ha dado la naturaleza al ser humano con esta pandemia, o sea, nos ha servido tanto a las universidades que no estaban en lo digital como las que sí. Tiene que ser un impulso para seguir mejorando, ¿no?, para seguir avanzando. Y avanzar no significa ir a la tecnología sí o sí.
Avanzar significa que abramos nuestras cabezas. Por ejemplo, cuento una anécdota, ¿no? En una universidad que he visto, ¿no? en primera línea, universidades 100% online, en donde un examen no somos capaces de abrir la mente y no permitir que en un examen online un alumno entre en Internet. Porque si nos copiamos, pues tendremos que cambiar el tipo de exámenes, ¿no? Para no hacer preguntas y hacerles pensar, ¿no? Como decíamos al principio, que no encuentren la respuesta en Internet, pero todos desde bien las universidades 100% online, bien las universidades presenciales que están evolucionando hacia ese formato mixto, etcétera, todos tenemos que aprender que hay cosas que no teníamos resueltas, que había situaciones que no teníamos contempladas y hay que seguir avanzando para que evidentemente esa oferta a nuestro alumnado, esas opciones, sean lo más variadas posibles, porque evidentemente el formato online tiene muchísimas ventajas, es mucho más compatible con la vida de todos y más en el ámbito de posgrados, más todavía porque ya son profesionales, es gente que tiene su vida, su trabajo. Entonces está claro que tenemos que ir hacia ahí, pero no está claro que lo tengamos todo resuelto, ¿eh? O sea, ese es un poco mi mensaje y mi sensación, que no podemos bajar la guardia, que tenemos que seguir avanzando y haciendo que la tecnología esté al servicio de la educación y no al revés, que podamos enseñar como queramos, con tecnología o sin tecnología, pero sobre todo cuando media la tecnología, porque la innovación no está en la tecnología, la tecnología es un soporte. La innovación está en la metodología, en esa interacción con los alumnos, en ese acompañamiento que decía José Miguel, ¿no? En ese cambio de roles y de papeles, que es lo que realmente nos va a hacer va a contribuir a la mejora en la calidad de las enseñanzas superiores y en todos los niveles, ¿no? Entonces, yo creo que, fijaros, también creo, y es lo último que comento, que también hay que educar a los alumnos. Si algo nos ha traído bueno, si es que se puede decir que, por ejemplo, la generación de alumnos online que tenemos ahora mismo, no sé si están preparados para esta enseñanza online. ¿Y por qué digo esto? Porque muchas veces se esconden detrás de la pantalla. Intentas interactuar y no interactúan. Están conectados pero no participan. Si algo, esto lo dirá el tiempo, ¿no? Y la investigación, pero si algo habrá traído bueno es que estos alumnos pequeños, esta generación que se tuvo que ir a casa a estudiar desde un ordenador con cualquier edad, desde primaria hasta bachillerato, a lo mejor están mejor preparados les ha servido de entrenamiento para efectivamente en las enseñanzas superiores estar mucho más naturalizados con este formato, ¿no? Que no digo que sea mejor, digo que tiene ventajas y que abre ventanas que a lo mejor posibilita formaciones que de otra manera serían incompatibles por tema de tiempo, etcétera, etcétera. O sea que quiero decir que mi mensaje es que no bajemos la guardia, por mucho que si ha habido un incremento en la demanda, ha sido más por necesidad que porque que no nos creamos, que no nos acomodemos en lo que tenemos, vaya, que es bastante mejorable. Evidentemente los que ya estaban y tenían un recorrido han salido mejor parados y lo han hecho mejor, lógicamente, han reaccionado más rápido, pero no está todo hecho. Y me gustaría también preguntaros, hablabas un poco, Marta, ¿no? de cómo se pueden o cómo se adaptan los alumnos, ¿no? A este nuevo método de enseñanza en los que están detrás de una pantalla, ¿no? Y a veces nos cuesta más interactuar con ellos, que nos respondan, saber realmente si están atentos. Algunos pueden tener incluso la cámara apagada. Y me gustaría empezar contigo, Isabel. No sé si tú has sentido un poco esto en tus clases y cómo has podido lidiar con ello. No sé si ahora ya estás dando clases en presencial o sigues en híbrido y quizás algunos trucos o algunas cosas que te han ayudado, ¿no? para seguir manteniendo este contacto, aunque sea a distancia, con tus alumnos. Sí, bueno, nosotros nos hemos paseado desde la distancia, lo híbrido y lo presencial.
Hoy por hoy ya la universidad está presencial, sin embargo, como bien decía José Miguel, tenemos el servicio híbrido, porque cuando los alumnos están confinados, están contagiados, pues tienen que seguir obteniendo el derecho a la educación. En principio sí puedo decir que nos costó bastante la enseñanza híbrida, también porque las condiciones no estaban del todo dadas, particularmente yo trabajo en el grado de educación infantil, teníamos 89 estudiantes, de las cuales por capacidad de espacio para respetar las distancias de seguridad trabajábamos con capacidad máxima. Mi aula era un auditorio con capacidad máxima a distancia de 1,5 entre estudiantes, de 78 estudiantes, de manera que quedaban 2 grupos rotativos. Claro, aunque la universidad quiso adecuarse rápidamente en inmobiliarios y equipamientos, habían otras cosas pues que se quedaban cortas, como por ejemplo el sonido era un problema serio, el tipo de cámara y la amplitud de la cámara para responder a un aula tan grande y con estudiantes en casa. O eso del que tú hablas y del que refería Marta, de tener la cámara apagada y el estudiante estar ausente o estar allí, pero estar allí físicamente y mentalmente en otro lugar. Pues esto es todo un desafío para el profesorado, entendiendo que en la universidad el estudiante también tiene responsabilidades y autonomía. Pero aquí, claro, es todo, no todo está hecho como dice Marta, y hay un conjunto de elementos que inciden, pero yo me voy a detener a el profesorado con esa necesidad de incorporarse de manera eficiente, y no de incorporarse y trabajar, sino eficiente ante un nuevo tipo de enseñanza y con unos nuevos retos. Los propios medios de comunicación, el propio desarrollo de la tecnología distrae demasiado a nuestros estudiantes. Entonces, claro, tenemos que crear una nueva cultura de aprendizaje en nuestros estudiantes en estos entornos virtuales o mixtos. Y aquí juega mucho la habilidad del profesorado para elegir estrategias, metodologías de las que en reiterados momentos hace referencia a Marta. Metodologías didácticas realmente interactivas, constructivas y significativas para los estudiantes. Y esto lo conecto con la pregunta anterior, porque en la Universidad del Futuro, que debe ser la universidad de hoy también, necesita que el profesorado conozca los intereses y las necesidades de los estudiantes, ¿sí? Y conecte realmente los aprendizajes con las realidades, o sea, los contenidos curriculares con las realidades del mundo global, para poder conectar con la atención y con la disposición de los estudiantes. Pero todo esto tenemos que crear cultura, tenemos que prepararnos cada vez más, tenemos que generar clases a través de las plataformas que no pueden ser magistrales, porque el profesor José Miguel dice esto, así nos formamos hace 30 años, pero también he de decir que muchas veces con todas las herramientas que tenemos todavía seguimos algunos profesores con un modelo magistral a través de la web, y ahí es donde los estudiantes se nos escapan, ahí es donde los estudiantes se distraen, ahí es donde perdemos a los estudiantes. Pero si nosotros buscamos estrategias interactivas con unas plataformas eficientes donde podamos entrar y salir a las salas, donde podamos trabajar en grupos reducidos y luego podamos ir a grupos mucho más amplios, donde dentro de esta misma plataforma variemos los recursos de trabajo y donde los alumnos tengan que crear, trabajar e interactuar. Entonces, creo que nos pasaron todas estas cosas. Nos pasaban situaciones de las que el alumno no estaba acostumbrado y se distraía. Nos pasaban situaciones que no podíamos controlar porque el aula, la amplitud del aula y la falta de los recursos óptimos interferían en algún momento en la clase. Pero por otra parte, esa situación con la que tenemos que trabajar de valores y de implicación y de disposición de parte del estudiante, porque realmente tenemos que cambiar una cultura de aprendizaje, tenemos que cambiar una cultura de pensamiento para poder responder con eficiencia. Pero también, Cristina, creo que todos estos cambios han resultado como oportunidad para transformar algunos programas o ofertas formativas interuniversitaria, o incluso ir más allá de las fronteras y trabajar entonces de una manera híbrida, sobre todo a nivel de los posgrados, de los programas de posgrado,
Nosotros podemos ampliar hoy por hoy la oferta formativa a nivel global, sabiendo hacer un uso eficiente de estas plataformas, de estos servicios interactivos y de esta enseñanza híbrida. Yo creo que sea una oferta muy grande. Y particularmente te cuento, para cerrar mi respuesta, creo que la digitalización dentro de la universidad ha llegado para quedarse, pero tenemos que seguir aprendiendo. Hoy por hoy, hace unos días tuve un examen final con mis estudiantes a través de un análisis didáctico, donde puse un vídeo donde cada uno tenía que estar con sus ordenadores, trabajar dentro de nuestro campus virtual de manera interactiva, aunque estábamos en el aula. Entonces, aquí tenemos que generar cultura de pensamiento y de aprendizaje, tanto en las universidades desde la formación del profesorado, pero también nuestros sistemas educativos desde la educación inicial, pasando por cada uno de los sistemas. Tenemos que incorporar nuestros procesos de digitalización pensando en la autonomía del estudiante, en los intereses del estudiante, en los hábitos y las disposiciones de aprendizaje y del propio profesorado. De manera que no todo está hecho, pero hemos avanzado bastante. Siguiendo un poco también en esta línea y también ahora quería hacer partícipes a las personas que nos están escuchando y me gustaría también escuchar un poco vuestra respuesta de vosotros tres. No sé si empezamos por Marta, por ejemplo, y es si me podrías decir o cuáles crees tú que serían un poco las palabras claves de este webinar y sobre todo de cómo tendría que ser o las claves de cómo nos imaginamos esta universidad que, como bien ha dicho Isabel, es del futuro, pero al final la necesitamos cuanto antes y sé que no únicamente la digitalización, pero todo lo que hemos hablado de alumnos, de currículum, de cómo adaptar las clases, de cómo adaptar, digamos, el papel que tiene, el rol que tiene el docente y que nos dijeras un poco tú cuáles crees que serían las prioridades según tú. Bueno, yo sí entiendo que es esta la pregunta, ¿no? ¿Cuáles son las palabras clave, ¿no? Para mí la palabra clave en este contexto en el que hemos desarrollado esta conversación es la metodología, cambiar la metodología. Y eso no es ni tecnología ni presencialidad, es utilizar cualquier medio, el presencial, el tecnológico, para hacer las cosas de otra manera. Y de otra manera significa buscar esa interactividad, buscar ese cambio de papel, buscar desarrollar en los alumnos esas habilidades, ese espíritu crítico a la hora de buscar la información, porque efectivamente hay mucha, entonces no se trata tanto de darles la información, sino de ayudarles, de darles las herramientas para que sepan discriminar la buena información de la mala información, etcétera, etcétera. Con lo cual, para mí la palabra clave, cuando estamos hablando del impacto que ha supuesto esta pandemia en la vida en general, pero en concreto en la educación superior, es volver a insistir en que tenemos que cambiar la manera en que enseñamos y aprendemos. Tenemos que estar abiertos a introducir otras metodologías y dentro tanto de la presencialidad como de la tecnología. Si la tecnología no soporta estos cambios metodológicos, esta necesaria transformación metodológica no nos servirá para nada y morirá con el formato online, etcétera. Y si en la presencialidad no somos capaces de salir de la clase magistral, del discurso, de dar respuestas en lugar de hacer preguntas, pues morirá la clase presencial. Con lo cual no es un tema de soporte, sino que en cualquier soporte, para mí la palabra clave es el cambio metodológico que nos está exigiendo el mundo en el que vivimos, los alumnos que tenemos y la vida que les va a tocar vivir. Veo también que las personas que nos están escuchando han ido escribiendo algunas palabras, innovación, pedagogía, digitalización, metodología. No sé, José Miguel, si tú quieres aportar alguna palabra clave o algún concepto que creas que es importante que tengamos en cuenta en estos próximos años para la educación. Yo creo que el camino por el que va la universidad es el de la digitalización, pero claro,
La digitalización tenemos que asumirla y que requiere un importante esfuerzo organizativo. Eso es algo fundamental. Y el otro gran reto que tiene la universidad, aprovechando precisamente la digitalización, es el de la internacionalización. Pero la internacionalización va a ser a modo de alianza. Estas son las tendencias que hay, ¿no? En el caso nuestro, Europa, ¿de acuerdo? Dentro de lo que es el continente europeo. Y este es el futuro irrenunciable. En cualquier caso, yo soy de los que no recuerdo quién dijo esa frase, ¿no? De que el futuro no es lo que va a pasar, sino lo que va a hacer. Y yo creo que en eso tenemos que situarnos, ¿no? Para que efectivamente la universidad española en este caso, responda a las necesidades que tiene la sociedad y en especial a nuestros principales usuarios, que son los estudiantes. Y por último, me gustaría también saber tu opinión, Isabel, para completar un poco lo que han dicho Marta, José Miguel, también las personas que nos están viendo, cuáles serían, según tú, estas palabras claves, ¿no? que han surgido durante esta conversación y que crees que son importantes para la educación. Sí, una palabra clave que yo agregaría sería la disrupción y la cultura de aprendizaje. Creo que tenemos que atrever a hacer cosas nuevas. Tenemos que impulsar a los alumnos a que quieran experimentar nuevas formas de aprender a través de la tecnología. Y creo que tenemos que enculturizar el pensamiento y nuevas formas de aprendizaje para favorecer un poco más la autonomía, pero con calidad, con sentido crítico, como comentaba Marta. Es imprescindible que en un mundo donde hay una superinformación, los alumnos y el profesorado desarrollen la habilidad importantísima que es el sentido crítico y reflexivo, para que realmente podamos diferenciar lo que es verdadero y auténtico, lo que es factible, lo que es empírico, a lo que es moda o opiniones, porque hay tanta información y si los estudiantes realmente no desarrollan un conocimiento sólido de su disciplina y no usan con eficiencia las habilidades del pensamiento crítico y reflexivo, entonces nos ahogamos en un mundo de superinformación. Pues muchas gracias a los tres. Ahora quería dejar un poco de tiempo para ver si las personas que nos están escuchando, si tenéis alguna pregunta, podéis hacerla por el chat o podéis hacerla directamente por Book y colgarla en el muro de mensajes si tenéis alguna pregunta para alguno de los docentes que están participando con nosotros. Os escuchamos. Voy a ver si en el chat. Veo que hay gente escribiendo. Vamos a esperar. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Es el momento, veo gente escribiendo, voy a esperar un poco más por si acaso. Mira, Miguel nos pregunta, lanzo así la pregunta un poco al aire y quien crea que... ¿Sería posible la evolución de la docencia hacia un modelo mixto con grupos grandes en remoto y una atención personalizada en seminarios campo? No sé si esto es algo que vosotros ya estéis haciendo, que habéis conocido o qué respuesta le daréis a Miguel. Sí, en este caso, es decir, el modelo mixto o modelo híbrido, ¿no? Que hemos comentado, pues sin duda alguna, yo creo que ya lo estamos utilizando. Simplemente ante la necesidad de que haya alumnas que están guardando cuarentena por la COVID y que tienen derecho a la docencia, lógicamente, o también otra de las cuestiones es pues, cambiar la fecha de un examen, ¿no? Porque está por baja COVID, pero sin duda alguna sí, la evolución va a permitir modelos mixtos, modelos híbridos que ya se están utilizando.
Luego Lenka nos pregunta, según vosotros, ¿cuál sería o qué competencia digital docente tenemos que tener, ¿no? O tienen que tener los docentes para realizar un mejor proceso de aprendizaje, enseñanza con sus alumnos? No sé si Marta o Isabel os queréis lanzar a responder esta pregunta. Bueno, yo creo que no es una única, pues lo decía antes José Miguel. La profesión docente está en continua evolución, como cualquier profesión, con lo cual es una enseñanza, pues adaptarse a los tiempos, que la tecnología ha abierto nuevas ventanas que antes no existían, pues lógicamente habrá que tener esa competencia mínima digital para saber qué es lo que puedes hacer, ¿no? Con el contexto, con las herramientas que tienes a tu disposición. Entonces, para mí esto es aprender, no es una competencia ni 2 ni 7, es estar siempre alerta, siempre inquieto por introducir en tu práctica docente todo aquello que pueda aportar valor y eliminar todo aquello que haya dejado de aportar valor. Veo que Miguel nos vuelve un poco a la pregunta de esta evolución, ¿no? De la docencia del modelo mixto, refiriéndose, o él se quería referir sobre todo a si será incluido en los programas de grado y aceptados por las agencias de calificación, pensando en un futuro sin epidemia. No sé, Miguel, si te refieres un poco a que, digamos, esto sea el futuro, ¿no? O sea, no con COVID o sin Sí. COVID, que al final sea una elección de las propias universidades y de los propios docentes, alumnos, todo el cuerpo, ¿no? Sí, está, de alguna manera está diciendo que se institucionalicen este tipo de modelos, ¿no? Y que dentro de cuando se diseña una titulación, pues se recoja efectivamente un híbrido o mixto. Hombre, jugar a futuristas, como no, creo que ninguno de aquí vamos a redactar la próxima ley de universidades, pues bueno, tiene que tener en cuenta, es una tendencia, pero es difícil decir ahora si ANECA en este caso pues lo recogerá como se institucionalice más, para entendernos todos, ¿no? Pero bueno, no es descabellado, no sería descabellado que efectivamente tú te matriculas en una titulación y puedas optar por la enseñanza presencial o el híbrido, o solo online. Yo en ese sentido quisiera aportar a lo que dice Miguel, que estoy de acuerdo con José Miguel, no sabemos si ANECA lo aceptará o no, se oficializará, pero este modelo si pudiéramos pedirlo, yo desde luego lo pediría. Me parece que es necesario crear esos espacios, llamémoslo espacios, trabajo de campo, talleres, esa personalización. En su mensaje había palabras muy importantes: personalización, trabajo de campo, talleres. Es decir, tenemos que formar a ese alumno no solo desde el punto de vista académico, sino como ser humano, ¿no? Y eso pasa por interactuar, por comunicarse, por adaptar a cada uno lo que necesita, ¿no? El proceso de enseñanza-aprendizaje a que se autorregule, etcétera, etcétera. Entonces, efectivamente sería muy deseable que se pudiera compatibilizar y dejar efectivamente para la parte presencial aquello que requiere más interacción, en mi opinión. Esta es mi opinión, ¿no? Ahí donde desarrollamos esas habilidades de comunicación, ese trabajo en grupo, esa interacción, ese intercambio de experiencias y de aprendizajes, y quizá para lo remoto aquello que puede ser más fácil, puede requerir de menos interacción, pues desde todas las consultas, materiales que de alguna manera, de forma individual, cada uno puede ir asimilando, ¿no? Entonces, desde luego sería un modelo perfecto, y estoy con José Miguel que lo apruebe ANECA o no, deberíamos ir hacia ello. Perfecto. Y luego veo una última pregunta de Patricia. Confianza en una acción que es difícil de creer en lo virtual, ¿cómo llegar a tenerla? No sé si, Patricia, te refieres a confianza en cuanto al docente, confianza en los alumnos también, cuando la honestidad académica empieza por uno. No sé, Isabel, si quieres responder un poco
a los exámenes. Veo que te refieres, sí. A los exámenes, a desarrollar. Supongo que también tiene que ver un poco, ¿no? con desde UCLA también nos pasa, ¿no? No solo confianza en exámenes, sino que la persona que tenemos enfrente, que en este caso a veces ni la vemos, nos está escuchando, ¿no? Y el trabajo que estamos desempeñando esté sirviendo. O sea, una confianza mutua, ¿no? Que se crea entre el docente y el alumno, aunque el aprendizaje se haga de forma distancial. No sé si alguno de vosotros le gustaría decir algo a este respecto o cómo lo han afrontado ellos, ¿no? Estas clases en distancia o incluso exámenes. Sí, creo que todo esto también tiene que ver con todo ese proceso de aprendizaje por el que nosotros, los profesores, tanto los alumnos, hemos transitado. Al principio, las universidades, por lo menos las nacionales, desde la información que tenemos, tuvimos este problema de los exámenes, cómo los muchachos buscaban las alternativas para copiarse, y entonces se entra en juego esa parte de la honestidad de la que habla Patricia, o sea, de la falta de honestidad de la que hablaba Patricia en el chat. Pero aquí de nuevo vuelve a salir la palabra metodología. Aquí de nuevo vuelve a salir la palabra que son nuevas formas de enseñar y aprender y con ellas de evaluar. Y también aquí tengo que decir que nuestra universidad ha buscado muchas estrategias y nosotros hemos tenido que aprender a mirar la diversidad de estrategias para poder evaluar a los estudiantes. Entonces, claro, no se trata solamente de buscar hacer una evaluación a través de cuestionarios donde hayan 80 preguntas y limitar el tiempo de respuesta y limitar el acceso de idas y de venidas. Yo creo que más que eso es idear estrategias de aprendizaje donde realmente se ponga en juego en que los estudiantes visibilicen y demuestren cómo están aprendiendo. Claro, también tenemos otro problema. Tenemos un problema del volumen de trabajo. Ya les he comentado que yo tengo un curso de 89 estudiantes, ¿sí? Entonces, pero también la tecnología nos está dando nuevos elementos para buscar nuevas alternativas de evaluar online. Es todo un desafío. Creo que esto es una de estas, la evaluación es una de las cosas que aún nos queda por trabajar muchísimo en esta aprendizaje interactivo y digitalizado. Pero hemos recorrido un camino, pero falta mucho por recorrer. Si vamos a la memoria, pues difícilmente podemos controlar. Si vamos al castigo o al evitar que se copien, difícilmente podemos tener calidad. Es cuestión de cultura, es cuestión de estrategia, es cuestión de valores, es un conjunto de elementos de las que demandan la transformación de la educación desde el nivel de educación infantil, pasando por cada uno de los escenarios, porque vamos al autoaprendizaje, vamos a una educación donde la calidad va a depender de cada uno de nosotros. Y como empezaba José Miguel diciendo, nosotros ya nos transformamos en facilitadores y mediadores y no en dadores de aprendizaje. Entonces, en este aspecto nos falta mucho recorrido, muchísimo. Muchísimas gracias a todos por tomaros el tiempo, en especial a vosotros, Marta, José Miguel e Isabel, y a todos aquellos que han participado y han planteado sus preguntas. Simplemente una última palabra sobre nosotros, sobre Bucla. Somos una plataforma de interactividad y al final viene un poco a colación con ciertas nociones de las que hemos hablado hoy. Y nada, y tanto para vosotros, no sé si ya lo conocéis, Marta, José Miguel o Isabel, o también para las personas que están hoy con nosotros, si queréis probarla o guiarla o quizás probarla en vuestras clases, sin problema os podéis poner en contacto conmigo por correo o con María, mi compañera, y sin problema podemos explicaros un poco cómo funciona y qué puede o cómo pueden mejorar las clases gracias a UCLAP. Y de nuevo, muchísimas gracias a vosotros por participar tanto en el informe como en este webinar. No sé si tenéis alguna última palabra que decir a las personas que nos están escuchando. Nada, simplemente muchas gracias a todos, que ha sido un auténtico placer siempre hablar de temas tan interesantes que nos preocupan a todos.
Lo mismo digo, muchas gracias a vosotros, Cristina, por la oportunidad de intercambiar entre amigos, compañeros de profesión, ideas y toda la gente que ha formado parte de este webinar. Y bueno, pues que para lo que queráis, aquí estoy. Sí, igualmente un placer haber estado aquí compartiendo y escuchando diferentes experiencias y estamos también a disposición para aprender juntos y en interactividad. Gracias. Pues muchísimas gracias a todos y esperemos a vernos muy pronto. Y gracias a todas las personas que han participado con nosotros.